Kartzela emakumeentzako da reformatorio baten antzeko instituzio bat. La cárcel a veces es como que separa un poco, no separa la vida, ¿no? Pero sí como que estás encerrado entre cuatro paredes mientras todo lo de fuera se va moviendo y va evolucionando, ¿no? Yo escapé y luego ya estuve refugiado unos 14 años. 36 urte etxetik kanpoa ibilita gero, iparraldean gero Panaman 24an deportatu da beste 5 urte eta erdi, eta gero 80ean ja Venezuelara. El 29 de mayo de 2018, tras el nuevo escenario abierto por la disolución de ETA, el Foro Social Permanente hizo pública una agenda urgente de resolución para la situación de las personas presas vascas que fue contrastada con numerosos agentes. Psicológicamente es una tensión permanente. No sé si es miedo, angustia, nerviosismo por lo que te encontrarás fuera, ¿no? Bueno, neurri batean bai babestua eta lagundua, baina gero herri honek, erronka bezala hartu behar zuen horretan, uste dut babesgabe eta lehen aipatu den moduan abandonatua. Alde batetik, nolabait, sortekoa naiz ez, familia bat badut, bikotea, seme-alabak, beste alde batetik lagunak ere bai, eta nolabaitean gizartean txertatua egon naiz beti. Gizartea patriarkala da, sistema patriarkala da, eta orduan hor ja ematen dira menpekotasun batzuk eta zapalkuntza bat, bere horretan horrekin jokatu behar duguna. Los que vinimos, los que pasamos de la otra parte de Iparralde aquí, vinimos con más o menos que teníamos, digamos, no teníamos ningún cargo actualizado. A finales del 2019, 246 personas vascas continuaban privadas de libertad, 205 en cárceles del Estado español y 36 en Francia. De estas, 246, 35 son mujeres. Además, 148 personas presas se ubican en prisiones a una distancia de entre 520 kilómetros, Ocaña, Toledo, y los 1.100 kilómetros de Algeciras, Cádiz. A finales de 2019, solo 5 personas presas están en Euskal Herria, todas ellas gravemente enfermas. Con el tiempo, cuando pasa el tiempo, el subsidio por excarcelación se termina y te ves en una situación en la que es muy difícil acceder a una vivienda, a un trabajo. Hasi eran oztopo batzuk aurkitzen dituzu, gero pixkanaka gainditzen dira, baina hemen hor esan behar dut, harrera elkarteak ematen duen laguntzarekin eta gauzak asko arintzen dituela, ez? Ni emakume bat izan da, ja 40 urterekin heldu nintzen herrira, hor zabaltzen zaizkidan aukerak oso urriak ziren, adibidez arlo laboralean, ez? Dificultades muchas porque no hay nada establecido en la institución. Bueno, lehen biziko bilekutikan, bai Iparralden eta bai Panaman, lan egiteko posibilitateik ez, baina gero Venezuelan bai izan dut posibilitatea lan egin. Gero emakume asko torturatuak izan dira, biolatuak izan dira, bortxatuak izan dira, eta zauri guzti horiek hor daramatzagu. Además de las personas presas y huidas, a finales de 2019 también continúan habiendo 9 personas deportadas en Venezuela, Cuba y Cabo Verde. Pero, desde que en 1984 se pusiera en marcha esta medida de excepción, la cifra total de ciudadanos y ciudadanas vascas que han sido deportadas a diferentes puntos del mundo asciende a 70, 11 de los cuales han fallecido en la deportación.
Egon naiz 3-4 urte, 6 hilabeteara jun, honera torri, basik, ni Venezuela junten nintzenean, lanpostua banukan. Bakoitzak prestatzen dugu, edo bakoitzak prestatzen hasten gea, edo egokitzen hasten gea egoera horretara, gure izaeraren baitan, eta nik ikasketekin eta lotu nuen. Por ejemplo, en el ámbito laboral, yo no he podido acceder a unas cuantas oposiciones que han salido de lo que había estudiado, porque claro, una de las exigencias era no estar inhabilitado. Para la resolución de la situación de las personas presas vascas por motivación política, el Foro Social Permanente propone el modelo de un acuerdo triangular, un consenso que se articule en primera instancia a nivel social, político e institucional en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, y que, en su desarrollo, cuente con la participación de las personas expresas, huidas y deportadas. Zintzotasuna, iraganaz argi hitz egiteko, heldutasuna ere, jakiteko nora goazen eta zenolako Euskal Herria eraiki nahi dugun, eta gero empatia. Nik uste dut jarri beharko ginatekela denok besteen azalean. Egi guztia ezagutu dadin. Eta egi guztia zaila da, egi guztia. Egia, nola batian horrela utziko dugu, errekonozitua izan dadin. Si se hace fuerza desde la sociedad civil, ¿no? Y desde la sociedad en esos parámetros, creo que al final la clase política, las instituciones en ese sentido también se verían obligadas a hacer cambios o a reconocer también la parte que hasta ahora no han reconocido, ¿no? Junto con el proceso de verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición para las víctimas de un conflicto, la reintegración es un proceso fundamental para garantizar la reconciliación de un país que transita de la violencia a la paz. En el caso vasco, y dadas sus características propias, ese proceso se concreta básicamente en la reintegración plena de las personas expresas, huidas o deportadas, entendiéndola como aquella que atiende a las necesidades económicas y laborales y de formación, de asistencia sanitaria, psicológica y social, y con garantía de derechos civiles y políticos. Presoak ere, kalera egiten eta norberak ere eman behar du pausua. Asko daukagu aportatzeko. Erreparatu dezakegu eta erreparatuak izan behar gara ere. Se debían generar proyectos y programas para poder facilitar la reincorporación social de todas las personas que han estado en la cárcel. Eta nik uste dut komunitateak, instituzioek, enpresa munduak, arlo akademikoan, biktimen elkarteetatik ere, esan nahi dute disiplina eta arlo ezberdinetako ekarpena egin behar dela, neurri horretan. Hoy, el objetivo es la construcción de la convivencia democrática y para ello es necesario construir amplios acuerdos, el cumplimiento de la legislación penitenciaria ordinaria que facilite la reintegración de las personas presas sería un paso en ese sentido. También el reconocimiento, reparación y verdad para todas las víctimas, haya sido quien haya sido su victimario. Errekonozimentu bat egon behar du, ez. Maila batian, pertsonen arteko errekonozimendua, ezberdintasunen errekonozimendua, era berean kolektibo edo komunitate ezberdinen arteko errekonozimendua eta era berean baita ere egindakoaren errekonozimendua. Bizikidetza baketsu baten aldeko bideak jarri behar gaituela bereziki horretan etorkizunera begira, eta ez iraganari. Eta iraganean izan ditugu ezberdintasunak eta txaitasun eta
enfrentamendu hori hor dago, eta hortik irakaspenak atera behar ditugula. Pero que reconozcan que ha habido un conflicto, luego que lo revistan como quieran. Y eso es, para mí sería un buen comienzo para poder dialogar y poner las bases de lo que es un diálogo en igualdad de condiciones. Que se reconozca pues, lo que hemos padecido dentro de las cárceles y que realmente la política penitenciaria se ha basado en criterios de venganza y no en criterios de justicia. Thank you.